noches a la sombra del faro de Alejandría. No voy a presentar a estas alturas a J.J. Benítez, el periodista no escritor, él mismo lo subraya, que con sus libros dedicados al fenómeno ufológico, con sus tareas de investigación en torno a los muchos enigmas que aún existen en el mundo, con su apuesta por y propuesta de una espiritualidad que los ortodoxos de la Iglesia y de las iglesias no entienden, y sobre todo con la serie de volúmenes sobre Jesús y sus alrededores, titulada genéricamente Caballo de Troya. Recordemos que casi todos sus libros, si no todos, han sido publicados por Planeta. Es beneficiario o quizá víctima de una popularidad que ha rebasado, como suele decirse, todas las fronteras. Incluso, a juzgar por lo que él mismo asegura en su última obra, las fronteras que separan el más acá del más allá, el microcosmos del macrocosmos. Esa obra se titula Al fin libre, apareció en el mes de mayo y lleva el ya citado sello editorial de Planeta, en una colección que se titula Cuadernos casi secretos. Vamos a hablar naturalmente de ella, de esta obra, pero no solo de ella, a lo largo de los próximos 55 minutos, y vamos a hacerlo con su autor, con J.J. Benítez, Juanjo, para los amigos, que está ya sentado aquí, ahí, en el sillón de los interrogatorios, y esperemos que también de la verdad, de su verdad. ¿Juras por Caballo de Troya, Juanjo, que vas a decírnosla? Ya sabes, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, lo intentaré. Juanjo Benítez dice de sí mismo no solo que es periodista, como ya he explicado, sino que lo es de investigación. Y por aquello de alguacil alguacilado, y de que la caridad y la claridad, bien entendidas, empiezan por uno mismo, eso es lo que yo quiero hacer hoy con esta rara avis que tanto han metido las narices en las vidas y en las despensas ajenas. Investigarlo, interrogarlo, tirarle de la lengua, acorralarlo, si es preciso. Juanjo, rara avis, como acabo de insinuar, o pájaro de cuenta, como creen algunos, especialmente puertas adentro del Vaticano. Hombre, rara avis. En el Vaticano, en esa multinacional, pues todo lo que vaya contra su negocio, inmediatamente pues lo clasifican, me colocan el San Benito, etcétera, ¿no? Bueno, últimamente incluso tengo suerte porque me han llamado el anticristo. Las únicas reacciones, digamos, clericales en contra de tus obras y de tus teorías, de tus hipótesis, de tus tesis, llámalas como quieras, vienen de la Iglesia Católica o también otras religiones se han dolido en banderillas. Fundamentalmente de la Iglesia Católica y sobre todo la jerarquía, especialmente el Vaticano, porque yo distingo entre lo que es el pueblo liso y llano, que generalmente está muy mal informado sobre su jerarquía, pero que tiene buena fe. Y luego, quizás en algunos sectores del protestantismo también ha habido sus más y sus menos. De momento, a los musulmanes no les he metido mano. Bueno, te has ido a vivir al sur profundo, a Barbate, y eso siempre había sido una zona de avistamiento de ovnis, ¿no? Sí, es una zona muy caliente, todo el Golfo de Cádiz, bueno, como otros muchos lugares del planeta, pero hay unas raíces y una intencionalidad más profundas, que es que ahí me presentaron a mí a la mar por primera vez cuando era un niño, y ese es un amor que no se ha borrado nunca. Has sido fiel a ese amor. Y ella te ha sido fiel, la mar, a ti. Sí, porque cada vez que me levanto por las mañanas está allí a los pies. Hay un pajarito de Barbate que me ha contado que las gentes del lugar dicen que desde que llegaste tú se ven más platillos volantes, más ovnis. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? No, yo Pero creo se ven más. Sí, sí se ven, sí. Hombre, cabe una lógica y natural sospecha, ¿no? Pero yo he jurado decirte toda la verdad. Y el primer sorprendido soy yo, porque alguna vez los veo también. ¿Tú has tenido algún encuentro en la tercera fase, aparte de este encuentro con tu padre del que ahora vamos a hablar? No, que yo sepa, no. Yo he visto objetos en 4 ocasiones, que no tienen explicación, y con más gente. Pues Juanjo, igual que yo, que no soy Juanjo Benítez, Sí, que no me sí. ocupo de ovnis, también he tenido 4 encuentros, no en la tercera fase, pero sí bastante claros, con ovnis. Sí, no, si la gente se quedaría sorprendida de los miles y miles de personas que han visto cosas extrañas, importantes, por no decir millones, ¿eh? Bueno, tú ahí en Barbate vives en una urbanización que se llama Atlanterra, ¿no? Lo cual casi es una premonición. No sé si escogiste la urbanización porque se llamaba así o la urbanización te escogió a ti. Bueno, yo soy más antiguo que esa urbanización. Conocía el terreno mucho antes de que se fundara. Pero tu jefe, que es un ser maravilloso y fantástico,
escuchó mis sueños de ir a vivir por allí y un buen día me lo concedió. Bueno, Ya estaba la urbanización. Más tu jefe que mi jefe, ¿eh? Yo soy muy ácrata. Por eso es tu jefe. Bueno, Juanjo, corren extrañas leyendas sobre esa urbanización de Barbate. Por ejemplo, dicen que allí se construyeron muchos búnkers en la época de Franco, en la primera época de Franco, búnkers que en teoría estaban preparados incluso para acoger a Hitler o a las tropas de Hitler o cosas así. ¿Hay algo de cierto en todo eso? Absolutamente cierto. Si yo me dedicara a otras cosas haría una gran novela sobre eso, pero me dedico a lo que tú sabes. Ahí sobreviven todavía, que yo sepa, 6 nazis. ¿Pero metidos en los búnkers o fuera? No, aparentemente tienen sus casitas, pero los búnkers no solamente supongo que pertenecen a estos 6 que sobreviven, ha habido muchos más, sino otras muchas casas de alemanes tienen esos refugios antiatómicos y túneles. La historia es fascinante porque ese lugar ya era conocido en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda, nada más casi terminar la Segunda Guerra Mundial, apareció un submarino allí muy cerca de donde yo vivo. Descendieron unos militares alemanes y al poco compraron toda la sierra. En los años 40 y tantos, ya acabada la guerra, 40 millones de pesetas eran mucho, mucho dinero. ¿Para qué comprar una sierra llena de piedras donde solo hay cabras? Y donde no hay carreteras. ¿Los búnkers están localizados o hay algunos secretos que no se han descubierto todavía? Todos son secretos. Todos son secretos. Pero los conocemos casi todos. Bueno, otro secreto, Juanjo, que me ha contado el mismo pajarito de Barbate. Me dicen que allí te visita Mayor Oreja. No, ahí tenemos que hacer una distinción. Yo soy más veterano que Mayor Oreja. Es decir, yo vivo allí hace 6 años y conozco ese lugar desde que tenía 3. Ya tengo 54. Entonces Mayor Oreja viene desde hace muy pocos años. Yo le suelo ver pasar en bicicleta con la escolta, pero ahí está toda mi relación. Además, no creo que pueda tener mucha relación con él, porque en mi casa, la caseta donde están mis 2 perros, le he puesto el Congreso. En vez de leones. Y entonces perros. No sé si lo aceptará con espíritu deportivo. Espero que sí. Seguro que sí. Pero no, yo es que cuando me contaron esto de Mayor Oreja, de Barbate, de la urbanización, até cabos, mal atados veo, dije, bueno, Juanjo Benítez en 1990 escribió un libro que se llama La Quinta Columna, en el cual decías que algunos etarras fueron testigos de los encuentros en la tercera fase a los que el libro hace referencia. Exacto. Y entonces empecé a fantasear y dije, bueno, pues a lo mejor Mayor Oreja va allí para informarse sobre esos encuentros. Eso lo sabe Mayor Oreja mejor que yo hace mucho tiempo, y más cosas. ¿Pero qué era aquello de los etarras y los encuentros? Eso fueron unos casos reales que yo hace muchos años ya investigué, me enteré pues por una serie de personas y me fui a verlos. Ya no estaban en la lucha activa. Tuve que jurarles que no daría sus nombres, obviamente, pero me contaron las experiencias que tuvieron. Una sobre todo fue verdaderamente espectacular. Este hombre, que había sido un terrorista, digamos, de mucho fuste, muy activo y aparentemente muy valiente, estaba refugiado en un pueblo de La Rioja, escondido. Y de pronto él me contaba que vio a 3 seres muy altos, de casi 3 metros, juntos, con unas extrañas vestiduras negras. Bueno, aquello le impresionó tanto que bueno, se marchó del lugar donde estaba escondido. Y en otro caso, también de encuentro, estos testigos me contaron que aquello les impresionó tanto que dejaron la lucha armada. Bueno, vámonos a tu último libro. Casi más que libro, es una especie de cuaderno o fascículo. Un cuaderno que surge cuando tu padre estaba agonizando. Sí, ahí sucedieron una serie de cosas extrañas. Yo cuento solo una en el libro. Mi padre estaba efectivamente agonizando, yo sabía ya que se moría y entonces yo sentí una voz extraña mientras hacía una guardia en la clínica. Al principio yo pensé que podía ser el estado psicológico en el que yo me podía encontrar ante la evidencia de la marcha de mi padre, ¿no? Y al día siguiente, 2 días, cuando mi padre ya había fallecido, yo tengo una costumbre que me va muy bien, que es que cuando tengo una duda importante y no sé resolverla, le pido a tu jefe una señal. Entonces en el funeral, mientras uno de mis hijos leía esa carta, que es lo que la voz me dictó en esa noche, es una carta medio de despedida de mi padre,
donde pide a su gente que no llore en la medida de lo posible, porque él sigue vivo, ¿no? Bueno, yo le pedí una prueba de que dónde estaba mi padre. La matrícula del coche. Y al día siguiente, en el funeral, o sea, en la conducción al cementerio, apareció el furgón fúnebre con una matrícula que a mí me impresionó mucho, porque los números eran el año de mi nacimiento. 1946. Y las letras que componían la matrícula no me dijeron nada, aparentemente. Yo solo envié, siguiendo un poco el instinto, que es lo que a mí me mueve muchas veces, la intuición, a un maestro de cábala, profesor mío, y sin decirle nada. Y le dije, oye, esto tiene algún significado. Y entonces me quedé desconcertado porque la respuesta de este hombre era: desapareció o murió destinado a la altura. Que era la respuesta a la pregunta que yo había formulado: ¿dónde está mi padre? Claro, inmediatamente la mente analítica empieza a decir, bueno, vamos a ver, cálculo de probabilidad matemática de que esto suceda, cálculo de número de vehículos del parque móvil de Navarra, coches fúnebres que hay en... Bueno, hicimos todos los cálculos y aquello era imposible. Luego sucedieron muchas más cosas y a partir de ese momento alguien me empujó físicamente a escribir eso. Bueno, pero eso, en todo caso, abrimos un paréntesis, no era la primera vez que te sucedía, o por lo menos la primera vez que tú has dicho que te sucedía, porque los caballos de Troya, que ya van, ¿cuántos van? Ahí tenemos van 3 6, o 4, 6. Pero vas a llegar a 9, creo. Espero. Pero ese es el proyecto, 9. Creo que sí, porque el 9 es un número que me gusta. Bueno, tú dices que no son libros escritos por ti, que tú lo único que haces es armarlos, estructurarlos, pero que los escribe otro. Como otros, sí, como otros en los que yo siento dentro de mí, incluso físicamente, como un fax. Sí, eso lo utilizas, esa expresión la utilizas continuamente en el libro, ¿no? Sí. Horror, veo que lo has leído. Lo he leído, lo tengo subrayado, si quieres te lo enseño. Siempre me leo los libros, mínimo de hospitalidad, de cortesía y de gentileza. Es que yo no los leo. ¿Los tuyos? Los míos. ¿Y los míos los lees? Los tuyos a veces sí. Tengo uno que no sé si te sonará, que se llamará Gargoyle Davis. Algo me suena. Que lo he repetido muchas veces, muchas veces. Bueno, vamos con los tuyos, dejemos mis libros. Te decía que te faltan 3 libros entonces todavía, de los de Caballo de Troya. Espero, pero yo que soy un ser muy providencialista, he aprendido una cosa que no cumplo, y es que no debo hacer planes, y yo planifico mucho. Entonces calculo que por lo que me queda, que es la vida pública de Jesús de Nazaret, podría colocarme en el volumen 9, pero repito, los planes no funcionan casi nunca. Si no estoy mezclando las cosas, creo que en el último volumen que has publicado, quizá en el penúltimo, llegas a decir a descubrir en Jesús aficiones gastronómicas, o por lo menos aficiones de cocinero. Sí, en el sexto. Es una faceta que yo entiendo que pudo ser perfectamente posible y verosímil. Es decir, Jesús era un hombre que se movía constantemente en su vida pública, y probablemente anteriormente también se movía mucho por el campo, por los países, por los caminos, y eso significa que o te hacen la comida o te la haces. Y en aquella época la gente que viajaba tenía una cualidad, una virtud, que era que sabía cocinar. Y como tú sabes muy bien que para la cocina lo más importante es la imaginación, y Jesús tenía mucha imaginación. Yo deduzco, intuyo que Jesús era un excelente cocinero. Bueno, pero era un maestro que viajaba acompañado por apóstoles, por discípulos, a veces incluso por muchedumbres, por mujeres santas o no tan santas, no lo sé. ¿No le hacían la comida? Supongo que alguna vez se la harían, o muchas veces, pero había momentos en los que él probablemente estaba solo. ¿Y sabes lo que cocinaba? Algo parecido a lo que ahora se come en esas mismas latitudes, el hummus, el falafel, Sí, yo creo que él, básicamente, la vieja cocina que se ha conservado judía, pues depende por las regiones, ¿no? La Galilea tiene sus variantes, pero yo no creo que cambiase mucho a lo que se conserva de la tradición de la culinaria judía. Me imagino que como buen imaginativo el hombre pues tendría sus toques, ¿no? Y sus... no sé... Bueno, seguramente volveremos luego a los caballos de Troya y a Jesús. Vamos a regresar ahora al último libro, Al fin libre. Juanjo, ¿todo esto es un truco literario, es un delirio, es una proyección de tus deseos o es realidad? Mira, yo nunca jugaría con la imagen de mi padre. ¿Y sabes por qué? Mi padre fue un humilde chofer de la Guardia Civil, aquellos de la gorra colorada que ya no existen. Durante muchos años yo no pude hacerle un mínimo de justicia, porque vivía en Pamplona.
y cualquier manifestación pública que yo pudiera hacer de mi padre, guardia civil, podía poner en peligro su vida. Y me tuve que tragar la rabia de no poder decirle a la gente, si yo soy algo, es gracias a mi padre. Ahora ya no puedes poner en peligro su vida. Claro, por eso me decidí a escribirlo, aparte de las cosas extrañas que sucedieron, y por tanto nunca usaría el nombre de mi padre ni la figura de mi padre como un truco. Yo no sé si eso es verdad. Yo personalmente creo que sí, pero jamás lo utilizaría como un truco literario, jamás. Pero cuando tú escuchas esa voz, lo has dicho tú mismo, está dicho en el libro, tu padre aún no había muerto, estaba vivo. Por lo tanto, no era una voz del más allá, era una voz del más acá. Yo qué sé. Yo lo único que sé es que a mí me extrañó mucho porque me obligó casi en la oscuridad a ponerme a escribir en la pequeña ventana de la habitación de la clínica a la luz de una farola que había allí afuera y escribí como un poseso. Y ¿Escritura automática? No, yo estaba perfectamente consciente y yo no creo que fuera escritura automática. Entonces, cuando yo volví a leer aquello, no lo reconocí. Es más, me pareció un poco absurdo porque pedía en esa carta que no estuviéramos tristes, que él estaba vivo, pero vivo físicamente. Yo, no sé, bueno, luego sucedieron las cosas que te he contado, ¿no? Y entonces a mí me lleva a pensar que hay alguien que mueve los hilos y que nosotros no somos muy conscientes. Hasta tal punto hay alguien, en tu opinión, que mueve los hilos que uno de los leitmotivs de toda tu obra y de todo tu pensamiento y de toda tu postura en la Tierra es la de que todo está escrito. Sí. Absolutamente todo. Lo siento por la ¿Y libertad. el libre albedrío? Lo siento por la libertad. Bueno, el libre albedrío y la libertad es un bello sueño al que tenemos derecho. Pero en esta vida, en este mundo, a mí me cuesta mucho trabajo creer que realmente somos libres, porque para ser libres deberíamos tener toda la información. Y creo que nadie tiene toda la información. Entonces, fíjate, hay momentos en la vida de cualquier ser humano, de cualquiera, en el que suceden cosas muy raras que afectan a las pequeñas cosas o a las grandes cosas de la vida de ese ser humano. Y uno no se explica por qué y cómo suceden. ¿Cómo se da ese cúmulo de parámetros? Bueno, casualidad, causalidad, no hay casualidad, Sí. ya lo sabemos. Pero, bueno, todo eso en definitiva se parece bastante a la doctrina del karma. Pero el karma admite el libre albedrío. Y tú puedes rectificar el karma, puedes depurarlo, puedes corregirlo, puedes desviarlo. Yo no. Por ahora. Si me equivoco, rectificaré. Pero tú dices que para tener libertad auténtica necesitaríamos tener toda la información. A lo mejor la tenemos, quiero decir, teóricamente tenemos acceso a toda la información y no sabemos encontrar ese acceso. La información está dentro de nosotros. Sí, pero el 90% de las personas o más ni siquiera llegamos a saber eso que tú estás planteando. Hay una minoría que lo sabe y que lo practica y que lo hace suyo, pero el 90 y muchos por ciento jamás en toda su vida tienen ni siquiera idea y conocimiento de lo que tú estás planteando, que es bien importante. Por tanto... Pero ya lo decía, cerquita, por cierto, de donde tú andas ahora, cerquita de Barbate, aunque al otro lado del estrecho, ya lo decía San Agustín, la verdad está dentro de ti, búscala dentro de ti, no la busques fuera. Los cristianos al menos deberían saberlo, no solo los cristianos, ¿no? Sí, eso es una minoría la que puede tener acceso a eso y practicarlo. Pero el 90% o más, repito, de las personas no saben nada de eso. Por tanto, dicen, son libres. Bueno, se creen libres. Pero cuando alguien quiere hacer una cosa y no lo consigue jamás, a pesar de sus esfuerzos, ¿por qué es? Claro, pero, Juanjo, si no tenemos libertad, si todo está absolutamente escrito, como tú dices, entonces no hay mérito. Y si no hay mérito, no hay ascensión personal, no hay crecimiento, no hay elevación. Eso tiene bastante que ver. Tengo aquí el fragmento de una entrevista que te hicieron en la revista, pone aquí, no sé qué revista es, a decir verdad, y tú decías en esa entrevista, decías, la finalidad clave es contar que él, hablas de Dios, de Jesús, no viene al mundo a redimir a nadie, sino a decirle al mundo que hay un Dios que no es justiciero y que te ha hecho inmortal desde la concepción. Un pasaporte a la eternidad que nadie te puede quitar, seas bueno o seas malo. Yo no estoy de acuerdo con esto.
Juanjo, no estoy de acuerdo y te explico por qué. En definitiva, es la doctrina. Curiosamente, a pesar de que tú te opongas tanto a la Iglesia Católica, es en cierto modo la doctrina de la Iglesia Católica cuando nos dice que nos salvamos por la fe y no por nuestras obras. No. Al contrario de lo que te dicen en Oriente, donde solo te puedes salvar, suponiendo que haya que salvarse, porque allí no hay pecado original, por las obras. No. La Iglesia Católica o las iglesias en general te dicen, si no eres bueno, si no acatas mis preceptos, los que sean, no te salvas. Y yo digo, no es así, ese es un Dios chiquitín. Dios es mucho más grande. Si Dios me crea a mí inmortal y me da un pasaporte de inmortalidad desde la concepción o antes incluso de la concepción, mi destino no es salvarme, mi destino es experimentar. En este caso, en esta vida, vivir. Vivir. Esa es para mí la finalidad. Y para eso no hace falta ser bueno ni malo. Y contesto a otra cosita que ha quedado en el aire. En el penúltimo capítulo de Al fin libre hay una hipótesis de trabajo, una teoría, donde podría un poco explicar el asunto del bien y del mal, en el que yo no creo básicamente, aunque sé que existe aparentemente por ahí. Y es, ¿no será que todos firmamos antes de aparecer en esta vida las experiencias que quieres vivir? Y automáticamente, obviamente, tienen que ser borradas. Claro, eso sería la famosa planificación de los señores del karma, para utilizar un lenguaje budista, que efectivamente te envían otra vez a la Tierra para que vivas en ella una serie de experiencias que necesitas precisamente para tu crecimiento. Y al volver a la Tierra pasas por esa barrera etérea que los griegos denominaban río del olvido, para que se te olvide todo lo que viviste en el bardo, en la vida entre las vidas. Pero hay un pequeño detalle con el que yo no concuerdo contigo, afortunadamente, y es que ahí se dice que seguramente nunca más se muere. Es decir, gustar la muerte, ese ascensor, o ese dulce y benéfico sueño que al final es la muerte, solamente creo yo que se vive aquí. Dios es muy imaginativo. Por eso tengo serias dudas sobre la reencarnación. La reencarnación entendida en el sentido oriental de decir, bueno, vas a vivir, vas a morir, vas a vivir, vas a morir. Eso nos puede satisfacer, creo yo, como seres humanos, pero es empequeñecer a Dios. Dios es extraordinariamente imaginativo y nunca repite jamás nada en la naturaleza. ¿Por qué vas a repetir la muerte? Sigues vivo, físicamente, seguramente vivo, perdiendo materia corpórea, pero no tienes por qué volver a morir. Tienes serias dudas acerca de la reencarnación, pero una vez me contaron de ti, seguramente no sería verdad, ya sabes la cantidad de cosas que cuentan sobre los personajes públicos que no tienen la más mínima relación con la realidad, pero me contaron amigos comunes que cuando escribiste una biografía sobre Julio Verne, para esa colección de Memoria de la Historia, se llamaba, me parece, Azul, que salía en Planeta, te llegaste a identificar tanto con Julio Verne que llegaste a considerarte la reencarnación de Julio Verne. Incluso me contaron que te ibas a la tumba de Julio Verne y te sentabas allí a meditar sobre ella o algo parecido. Ahí hay algunas verdades y unas ¿no? falsedades. No. Sí es cierto que yo he barrido la tumba de Julio Verne porque estaba muy sucia. He rezado un Padre Nuestro por él, le he sacado brillo a la lápida que está detrás, pero por puro afecto. Y luego también me di cuenta de que al investigar durante casi 8 meses su vida y su obra, había puntos curiosamente coincidentes en algunas cosas con lo que a mí me podía estar pasando y con mis pensamientos. Pero el hecho de que incluso tenga serias dudas sobre la reencarnación jamás me puede hacer a mí plantear que yo sea la reencarnación de Julio Verne, que más quisiera yo, ¿no? La visión de la muerte, de ese rito de paso, de ese tránsito que tú das en el libro, en algunas cosas coincide con la famosa vida después de la vida de Raymond Moody y en otras cosas se aparta. Por ejemplo, cuando hablas de los camareros, tú conviertes, bueno, a esos seres de luz que dice Raymond Moody que nos esperan después del túnel, los conviertes en una especie de chaquetillas blancas que nos atienden. Esa expresión es de mi padre. La de los camareros. Sí, es decir, cuando en esa noche, una de esas noches, yo le veo inquieto y me acerco a él, le agarro las manos y le pregunto qué te pasa, me dice, aquí hay gente. Y digo, ¿cómo que hay gente? Estábamos mi padre y yo solos en la habitación de la clínica, serían la 1 de la mañana aproximadamente. Sí, aquí hay gente vestida de blanco y me miran y se me acercan y me ponen la mano en la frente y le digo, bueno, pero ¿los conoces? No, no conozco a ninguno. ¿Y cómo van vestidos? Le vuelvo a preguntar. Me dice, como los camareros. Claro, yo
pensé, dije, camareros, mi padre, ¿qué entiende por un camarero? Pues un señor vestido de blanco, pero no es una cosa mía, es de él. También dices en el libro, o lo dice tu padre, que la muerte es una especie de dulce y benéfico sueño. A mí esa expresión, Juanjo, me ha llamado la atención porque es lo contrario de lo que dice una persona que seguramente admiras, como la admiro yo, que es Elizabeth Kubler-Ross, que tantos cuidados y tantos libros y tanta atención ha dedicado a la muerte y a los moribundos, y ella tiene incluso un libro que se llama La muerte, ese despertar o ese amanecer. Es decir, dice lo contrario, no solo no es un sueño, sino que es el despertar de un sueño. ¿Cuestión de palabras o hay sí, yo creo algo que, más? Hay distinción de conceptos también. Yo creo que básicamente es lo mismo. Yo entiendo que a lo que se podría referir mi padre, suponiendo que sea mi padre el que me habla, que esto quiero que quede muy claro, es que el momento de la muerte, no el anterior o los anteriores, que esos pueden ser traumáticos y muy dramáticos, pero el momento de la muerte, de la separación, es como un dulce y bello sueño y se despierta en otro lugar. Es decir, que hay una identificación de conceptos. Mira, mi padre, si es que era mi padre, no tenía tanta imaginación. Por tanto, me inclino a pensar que puede ser así. Y yo, que en tu jefe creo mucho, aunque no soy religioso, ni católico, ni nada, me doy cuenta de que el tipo es tan magnífico que nos entrena todos los días para morir. Y no nos enteramos. Normalmente uno se duerme con cierta confianza. Bueno, eso es cierto. Y pero no pasa nada. Sí nos enteramos, Juanjo, de que estamos muriendo todos los días. De que Quiero... estamos haciendo un aprendizaje de la muerte. Exacto. Quiero decir que, pero la gente no se da cuenta, se va a dormir y no asocia que a lo mejor eso es la muerte. El instante en el que tú pierdes la conciencia y te duermes. Y te duermes plácidamente, salvo, bueno, algunos que tenemos la conciencia muy poco clara, que nos cuesta un poco más dormir, ¿no? Pero... Juanjo, la publicidad, confiemos en seguir vivos después de ella. Seguimos en uno de los salones del Faro de Alejandría, hablando con el periodista de investigación Juanjo Benítez, cuyo último libro es este, Al fin libre, publicado por Planeta. Al fin libre no se refiere a él, a Juanjo Benítez, sino a su padre. Fue un libro, como ya hemos recordado en la primera parte del programa, nacido en el momento en el que su padre estaba agonizando. Juanjo, tú has dicho hace un momento, antes de la publicidad, que bueno, que a lo mejor no es tu padre, que tú tampoco estás seguro. ¿No podría ser un espíritu burlón? Es decir, si nos atenemos a la ortodoxia ocultista, suponiendo que pueda existir una ortodoxia ocultista, ¿no podría ser uno de esos habitantes del bajo astral que se han quedado ahí colgados entre el cielo y la tierra y que regresan periódicamente y nos incordian? Bueno, a mí en el fondo me daría igual porque lo que se transmite en esas conversaciones o supuestas conversaciones es tan esperanzador que a mí me da igual. O sea, quien haya sido el que ha estado soplando, me da exactamente lo mismo. Quizás probablemente la razón básica de por qué yo me decidí a escribir ese libro, del que no rompí ni un solo folio, cosa rarísima en mí, es el ver la amargura, la desesperación, la incomprensión, la tristeza que produce la muerte. Entonces, yo he intentado decirle a las personas que por lo menos durante 30 segundos reflexionen y sientan la posibilidad de que sea cierto, es decir, que la muerte no es tan trágica, es trágica para el que se queda. Claro, yo jamás me entristezco por una persona que ha muerto, me entristezco por mí, porque se me ha ido momentáneamente alguien con quien yo tenía una relación afectuosa o lo que fuera, pero jamás por la persona. Estoy convencido de que para la persona es muy bueno. Pero hay muchas personas que no piensan así, tú lo sabes, ¿no? Bueno, hay zonas de España, por ejemplo, en Andalucía, donde el culto a la muerte es algo tan ancestral y al mismo tiempo tan trágico y desmesurado, que produce verdadero escalofrío, ¿no? Es decir, la falta de visión de que es un mecanismo natural. Hay que llevar a la muerte por compañera todos los días de la vida. Eso Claro, es lo único seguro que tenemos. Y yo me lamento, y si algún día pudiera hablar con el presidente, o con el presidente que esté en ese momento en el gobierno, yo trataría de convencerlo de que explicara la muerte desde la guardería como asignatura obligatoria.
De la misma manera que los españoles, a cuenta de los presupuestos del Estado, hay que sacarlos al extranjero una vez al año, gratis, para que se acaben muchos nacionalismos y muchas cosas raras. Juanjo, tu padre te cuenta en el libro que ha resucitado en cuerpo y alma, no solo en alma. Sí, es una de las cosas más interesantes para mí, porque todas las teologías y las religiones y las tradiciones siempre nos han enseñado que cuando uno muere, bueno, pues prácticamente se convierte en algo así como un espíritu. Menos la tradición católica, menos la tradición cristiana, que nos habla de la resurrección de la carne. Ahí te acercas a la ortodoxia del Vaticano. Pero ¿no? eso de la resurrección de la carne será en su momento. Es decir, cuando uno muere aparece en espíritu. El día de la resurrección de los muertos, Dios sabe cuándo será. Bueno, pero en cualquier caso, en distintos tiempos, pero ahí hay una coincidencia de Juanjo Benítez con el Vaticano. Muy remota porque... Sois los únicos que habláis de resurrección de la carne. En ninguna otra religión se habla de resurrección de la carne. Sí, resurrección con muchas comillas, en mi caso. Porque si eso es cierto, y repito, a mí la intuición me dice que podría ser cierto, significa que uno aparece o despierta en un lugar físico, con un cuerpo que es muy parecido al nuestro. Y hasta en eso yo veo la sensatez de tu jefe. No podemos aparecer en un lugar después de estar aquí 20, 80 o 50 años o los que sean y tener el shock, el susto súbito de aparecer con una estructura distinta. Es decir, lo lógico... ¿Pero a qué cuerpo? ¿A qué Juanjo Benítez? ¿Al Juanjo Benítez de 10 años, al de 20, al de ahora, al de dentro de 20 años? Pues yo supongo ¿al viejo, que al joven, eso irá en consonancia con el estado mental y físico en el que uno mejor se pudo encontrar en vida. Supongo. Por lógica. Es decir, si yo me encuentro maravillosamente bien mental y físicamente a los 28 años o a los 40, pues caramba, a lo mejor me regalan ese tipo de estructura, ¿no? Donde la parte, digamos, espiritual, por llamarla de alguna manera, en el primer estadio, en lo que ahí se llama MAT 1, es muy pequeña. Pero conforme uno va avanzando sin morir, esa parte espiritual o energética, que está muy bien definida cuando se dice cuerpo glorioso. Tú utilizas, recurres a esa expresión que es también cristiana, ¿eh? Sí, efectivamente. Me parece muy acertada, porque probablemente se aproxima a ese cuerpo MAT 1. ¿Y MAT 1 por qué? Pues MAT 1 es un juego de palabras que bueno, tienes que explicarte de alguna manera, ¿no? En cristiano. La materia, si tú la divides por la mitad, se queda MAT. Y si le pones un 1, significa que sigues conservando quizás en ese nuevo estado un 50% de la materia orgánica. Y un número 1, un arranque o un inicio de materia luminosa, energética, espiritual, como quieras llamarlo. Conforme va pasando el tiempo, el MAT va desapareciendo. Y al final, seguramente, sí eres un ser de luz. Pero gradualmente. Ese cuerpo glorioso, el de tu padre, en este caso, come y bebe. Lo dice el libro, Juanjo. Sí, dice eso, sí. Y yo que soy muy malvado... Sí, le preguntas pregunto más cosas. Si sucede lo que suele suceder en un organismo cuando se come y se bebe, y te dice, no, eso ya no hay desechos. Exacto. Y me parece muy sensato y muy lógico. Tú fíjate qué cosa más grosera es que tengamos que hacer nuestras necesidades mayores y menores. Es una grosería. Yo supongo que en ese nuevo estado una de las cosas principales y fundamentales es prescindir de una alimentación que tenga desechos. El día que el ser humano encuentre una alimentación que no produzca desechos, pues seguramente el ser humano va a ser mucho más feliz. Juanjo. Salvo a los que les gusta leer en el váter, claro. En el libro hay otra afirmación que a mí me ha escandalizado un poco. Y en la cual, sí, no puede ser. Sí, ahora te la explico. Y en la cual coincides, por cierto, pues con la más ortodoxa doctrina del Papa Wojtyla. Tu padre te dice, a propósito del sexo, que no hay sexo en el más allá, pero la razón que da, o que das tú,
es que allí la reproducción sexual no es necesaria. Bueno, evidentemente, pero con eso estás confinando el sexo, como dice el Papa, únicamente a la necesidad humana de reproducirse y no a las otras muchas cosas maravillosas o menos maravillosas que pueda tener el sexo, ¿no? Pues mira, siento El mucho, placer, siento el mucho, amor, la pasión, el arrebato, la locura. siento mucho coincidir con el polaco, que no es santo de mi devoción, pero probablemente también tiene su sentido, es decir, nosotros tenemos una concepción de los placeres, la que tenemos, pero si existen esos estados nuevos, probablemente hay placeres que no podemos ni siquiera imaginar. Y si en ese instante y en esos instantes y en esos lugares no hay lazos de esposos o de hijos o de padres, pues realmente la reproducción sexual, como nosotros la entendemos, no tiene mayor sentido. Pero el amor, la pasión, etcétera, que tú mencionas, son placeres con minúscula. Yo entiendo que el amor con Y mayúscula... la comida y la bebida. Y sigue comiendo y bebiendo. Sí, pero me imagino que por pura necesidad energética de esos cuerpos, esos mat iniciales. Llegará un momento que eso supongo que desaparecerá también. Pero yo lo que me refiero es que no podemos concebir el amor con mayúsculas. Es imposible porque tenemos 1200, 1300 centímetros cúbicos aquí arriba. Es imposible. De la misma manera que a una hormiga, por mucho que te empeñes, Fernando, no le puedes explicar la novena sinfonía de Beethoven. Tu padre te dice algo muy contradictorio. Te explica que en el más allá, en ese estadio del MAT 1, los lazos familiares no existen. Entonces, ¿por qué se dirige a ti, que eres su hijo? Bueno, no existen allí, físicamente, seguramente, si eso es verdad. Es decir, no habrá la concepción padre-hijo. Bueno, ¿Por pero qué se si dirige él a mí? se dirige a ti, que eres su hijo, aquí, es porque él sigue sintiendo un lazo familiar contigo. No necesariamente. Y entonces, ¿por qué se dirige precisamente a ti y no a mí o a estos señores que están detrás de las cámaras? Hombre, pues porque la vinculación conmigo es obvia. El hecho de... Es pero obvia, eso, pero filial, paternal. Pero eso no significa que él sea mi padre allí. Que yo tenga relación con una persona en otro lugar no tiene por qué dar lugar a que sea pariente mío en absoluto. También te dice que Dios te tiene, en la página 29, que Dios te tiene un especial cariño, Juanjo. ¿Eso quiere decir que tú crees en un Dios antropomórfico, providencial, personal, que está ocupándose no de la marcha del universo, sino de la marcha de Juanjo Benítez? No, yo tengo la necesidad de representar a Dios como todo el mundo de alguna manera, porque soy un ser humano todavía, ¿no? Entonces, yo creo que Dios es algo incomprensible, que desde luego no tiene ninguna forma humana, pero tiene una personalidad evidente. Y yo me dirijo a esa personalidad. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues dibujándolo como mi pobre entendimiento me da de sí, es decir, me lo imagino como una estructura humana. Yo sé que no es así, pero me sirve. Y yo te digo más, yo creo que a tu jefe le encanta que le imaginemos. Esa personalidad que tiene tu jefe, o el mío, es una otrina. ¡Ay, Dios mío! Mira, yo no creo en casi ningún dogma de la Iglesia Católica. En casi ninguno. Bueno, lo de la Trinidad viene de Oriente, en realidad, ¿eh? Bueno, Brahma, sí. Shiva, Vishnu. Sí, bueno, yo creo que eso son simplificaciones del corto entendimiento humano. No podemos comprender a Dios, por tanto, difícilmente podemos comprender si es una, si son dos, si son tres, si hay más hijos, si hay nietos, qué sé yo. A mí lo único que me satisface es que existe. Tú eres creacionista, es decir, crees en un Dios que creó, valga la redundancia, el mundo, que dijo, hagas el mundo, y etcétera, etcétera. Yo creo que Dios es el generador, es el que sostiene, pero debajo de Dios debe haber mucha gente. Entonces, físicamente, Dios no creo que sea el creador, sino su gente. Otra frase curiosa, esta está en la página 61, Juanjo, y dice, aquí se hacen realidad, lo dice tu padre, aquí se hacen realidad tus más íntimos deseos, todo aquello que alguna vez imaginaste y que el destino jamás te concedió. Parece una frase un poco oportunista. Hay mucha gente, por ejemplo, que su más íntimo deseo es que le toque la lotería. ¿Tú crees que le toca la lotería cuando llega al más allá? No, yo me refiero a deseos con mayúsculas. Es decir, que te toque la lotería es un deseo, pero es un deseo muy humano, muy
Hay deseos mucho más elevados, deseos mucho más transparentes, mucho más limpios. Sí, pero no lo especificas en el libro, ¿eh? Dices tus más íntimos deseos. Bueno, ahí habla de que a él viaja mucho ahora. Esto de los deseos sí que está en flagrante contradicción, no con lo que dice el Papa, sino con lo que se dice en Oriente, con lo que dice Buda. Para Buda, el ascensor, por así decir, el mecanismo de crecimiento es aniquilar el deseo. Tú aquí, en cambio, pareces dar pábulo al deseo. Es que para mí, el Dios en el que yo creo es mucho más importante que Buda, con todos mis respetos para Buda. Mucho más importante. Infinitamente más importante que Buda, que Mahoma y que todos los demás avatares. Bueno, pero yo no te preguntaba por eso, entre otras cosas, porque Buda jamás dijo que él fuera Dios, ni tampoco lo han dicho sus discípulos. No, lo que te preguntaba es si es bueno o es malo para el crecimiento espiritual tener deseos. Mira, yo creo que... ¿Cuál es el sentido de la vida para mí? El sentido de la vida en la Tierra, en estos momentos donde estamos, no es ni siquiera aprender, no es salvarte, no es... es vivir, lo he dicho antes, es decir, es tener la experiencia de la vida. ¿Por qué? Porque va a ser la única vez, creo yo, que vas a tener esta oportunidad y tienes que conocer esa experiencia, con sentido común, por supuesto. En ese abanico de experiencias están los deseos. Los deseos son, con sentido común, claro, son absolutamente lógicos y naturales. Y es bueno tenerlos. Y es bueno sentir el placer. Y es bueno sentir todo lo que podamos imaginar. Repito, con sentido común. Desde que escuchaste todo lo que trasladaste a este libro, ¿has seguido la voz? ¿Tienes más anotaciones? Quiero decir, ¿va a haber al fin libre como caballo de Troya No. 1, 2, hasta 9? No. He sentido cosas, he apuntado muchas cosas, pero no, creo que no. ¿Y no te ha dicho nada sobre el libro? Después de la aparición, claro. No, la verdad es que... Y si me lo ha dicho no me he enterado, porque cuando tú escribes un libro ya estás pensando en el siguiente, ¿no? Bueno, vamos a dejar ya libre, por fin, a tu padre, y nos quedan solo 10 minutillos, Juanjo. Vamos a hablar de otras cosillas que ya han salido a relucir en los primeros minutos de nuestra conversación. Vamos con los ovnis, vamos con la ufología otra vez. En 1989, me parece que fue en 1989, apareció en El País un anuncio en el que se decía que tú y otra persona estabais en coma. Sí, en el año... ¿Cómo fue aquello? Eso fue una... no sé si llamarlo una broma, creo que no fue una broma, fue una venganza de una secta que llegó a poner efectivamente un anuncio diciendo que yo estaba en estado de coma en una clínica de Madrid. Y claro, pues imagínate la que se montó, ¿no? La revolución, por lo menos entre mi familia. Yo investigó la policía y descubrieron una secta que no estaba de acuerdo con lo que yo decía, al parecer, con los caballos de Troya. En el 93, los militares españoles abrieron los archivos del Ministerio del Aire relativos a los encuentros o no encuentros con ovnis. Y tú dijiste entonces que todo lo que se dio a conocer estaba maquillado, estaba mutilado, estaba desactivado. Y lo reafirmo. Se liberaron 1.800 folios sobre otros 80 aproximadamente casos de ovnis vividos en territorio español, investigados por la Fuerza Aérea la mayor parte de las veces. La mayor parte de esos expedientes están mutilados, maquillados, manipulados, en fin. No, ese afán de ocultamiento, en principio, puede obedecer a dos motivos. Uno, que quieren enriquecerse con la tecnología que puedan aportar estos seres extraterrestres. Y dos, que lo que aportan estos seres extraterrestres es un terremoto ideológico y religioso de tal magnitud que no quieren marear la perdiz. Yo me inclino por la segunda. Es decir, hace muchos años, más de 50, que saben perfectamente qué está pasando, tienen pruebas, tienen información, y en la medida de lo posible no les interesa que esto trascienda. ¿Por qué? Porque alteraría básicamente muchos de los órdenes establecidos. Tengo aquí un editorial de Año Cero, escrito por nuestro común amigo Enrique de Vicente, donde, hablando de los ángeles caídos, hablando de los ovnis, de todo esto, alude a su escurridiza política de la de los ovnis, de la de los extraterrestres, su escurridiza política del mírame y no me toques, en el sentido de, se pregunta Enrique, ¿por qué no toman contacto con nosotros abiertamente? ¿Por qué, en definitiva, no tenemos pruebas claras y palpables de que están visitando la Tierra? Tenemos pruebas. Enrique dice que no. Hay miles de pruebas y Enrique sabe que es verdad. Lo que pasa es que no puede producirse ese contacto porque violarían las normas
básicas de convivencia de las humanidades, creo yo, que nosotros hemos violado constantemente a lo largo de la historia. Es decir, una civilización que nos llevara 1000 años o 5000 años y bajase pacíficamente, provocaría un caos de tal magnitud a todos los niveles que al final provocaría lo de siempre, una división entre la propia raza humana y al final un enfrentamiento entre los propios humanos. Los que defenderían la postura de estos seres, que te demostrarían que efectivamente Dios existe pero no tiene nada que ver con las religiones, que te demostrarían que el petróleo es el mayor atraso del mundo, o que te demostrarían que los sistemas políticos son mentira, bueno, etcétera. Entonces eso, al final, podría provocar un cisma dentro de nosotros mismos, y lo más grave de todo sería que acabaría con nuestro ritmo evolutivo. Tú has sostenido que los extraterrestres tendrían la virtud, la propiedad de la invisibilidad. No sé si voluntaria o en todo momento. Pero... Algunas razas eso parece. No solamente de los seres, sino de las naves. Hay infinidad de documentos gráficos, infinidad, auténticos, donde las personas hacen unas imágenes, unas fotografías de un paisaje, de unas personas, y al revelar la fotografía aparece en el cielo, o detrás, aparece un objeto que nadie vio. Bueno, pues sin embargo lo vio la cámara. Y lo vio la cámara. El objetivo. Sí, y hay gente, por ejemplo, que está viendo físicamente sin cámara, está viendo un objeto muy cerca y de pronto se aniquila. O lo está viendo el radar y de pronto se aniquila. No es que se desplace, sino que se aniquila. También sostienes, lo has sostenido sobre todo en tu libro sobre Ricky B., que los extraterrestres están entre nosotros. Ahí presentas el caso de una norteamericana poseída, al parecer, por un espíritu que venía de Orión, ¿no? Sí, es una historia que la investigación ufológica moderna está empezando, está arrancando, y es la posibilidad de que seres que nosotros llamamos infiltrados pudieran adoptar el aspecto físico humano y pudieran mezclarse como uno más en la red social humana. ¿Para qué? No lo sabemos, pero hay casos muy interesantes que empiezan a demostrar que esto es así. ¿Y cómo se podrían detectar? No se pueden detectar. Tú observas físicamente a un hombre o a una mujer supuestamente infiltrado y no distingues nada. ¿Cómo puedo yo saber que tú no eres un infiltrado? No lo puedes saber. Ni tú sabes si lo soy yo. Tampoco lo puedo saber. Tú escribiste en el 89, Juanjo, un libro sobre el misterio de la Virgen de Guadalupe. Y en los días en los que hacemos esta entrevista, no cuando se emita esta entrevista, que será más tarde, acaba de desvelarse ese famoso tercer secreto de Fátima, que tanta decepción ha producido a algunos, yo entre ellos. Dime algo sobre el tercer secreto. Pues yo compartí primero el estupor, luego la indignación y luego la risa. No sé si por ese orden, pero fue más o menos así. Yo creo que nos han vuelto a tomar el pelo. Pero básicamente no porque hayan mentido a la hora de desvelar ese tercer secreto, que seguramente es correcto y es lo que escribió Lucía, ¿no?, la vidente, sino porque alguien se ha colgado una medalla otra vez. Si uno analiza, y esto claro, la opinión pública no tiene por qué saberlo, porque no lo recuerda, cuando uno analiza el primero y el segundo secretos, se da cuenta de que hay cosas muy puntuales. Primera Guerra Mundial se va a acabar, va a empezar una peor Segunda Guerra Mundial, etcétera. Una serie de cosas muy concretas, muy puntuales, que no necesitan de ninguna interpretación teológica. ¿Por qué el tercer secreto tiene necesidad de una interpretación teológica? Si es un hecho puntual, un obispo vestido de blanco que va hacia una montaña donde hay una cruz de maderos asimétricos y unos soldados le disparan y cae muerto, no como muerto, por tiros y flechas. ¿Me están hablando de Juan Pablo II en el atentado de la Plaza de San Pedro? ¿O es que no se ha cumplido todavía? Pero repito, a alguien le gusta colgarse la medalla. Por tanto, creo, no sé si me estaré equivocando, creo que ese tercer secreto, para mí, no se ha cumplido aún. Stanislas Grof, uno de los grandes maestros de la psicología transpersonal, habla de las situaciones de emergencia espiritual, en las cuales se producen efectivamente unos contactos entre las personas y el misterio, llamémoslo así.
En esas situaciones de emergencia espiritual, bueno, habría muchas, algunas estrictamente personales y otras pues más objetivas, como los supuestos encuentros con ángeles, los supuestos encuentros con artilugios que vienen de otros planetas. Es decir, todo este tipo de experiencias en realidad tendrían algo en común. Y lo que sí es cierto, y eso yo lo puedo certificar, es que cuando uno ha tenido o cree haber tenido, como me ha sucedido a mí, visiones, contactos con algún elemento extraterrestre, con algún ovni, pasan cosas raras dentro de uno. Uno cae en un estado eso de emergencia espiritual. Te sacan de la normalidad, te sacan de lo ordinario y pasas a lo extraordinario. Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente. Yo conozco muchos testigos que han tenido ese tipo de encuentros, aparentemente por casualidad, y sus vidas han cambiado. No solamente profesionalmente, sino lo más importante, mentalmente. Empiezan a hacer valoraciones distintas de todo lo que les rodea, lógicamente, ¿no? Bueno, lo que nos preguntamos es si esos encuentros, repito, son casuales o están perfectamente estudiados. En los textos de la antigüedad, en los que hay muchísimos testimonios acerca, sin ir más lejos, el famoso carro del profeta Elías, pero hay muchísimos testimonios que podrían interpretarse en clave de encuentros en la tercera fase, o en la segunda, o en la primera. Siempre que se producía uno de esos encuentros se establecía una vinculación religiosa. En el mundo actual esa vinculación se ha perdido. Están o no están, se cree o no se cree en los ovnis, pero esa vinculación religiosa no está tan clara, ni mucho menos. Porque hemos avanzado mucho en el tiempo y en la civilización. Hace 80 y tantos años, en 1917, un posible fenómeno ovni muy complejo produjo lo que todos conocemos en Fátima. Las descripciones que hicieron los tres pastorcitos no era la imagen que nos están contando y que estamos viendo de Fátima. Era un ser de 1,20 m, con una capa a cuadros, con algo transparente en la cabeza que parecía un casco, etcétera, etcétera. Cuanto más atrás nos vamos en la historia y menos conocimiento tenemos de la carrera espacial, etcétera, más posibilidades hay de vincular esos fenómenos que pueden ser de civilizaciones no humanas, más posibilidades hay de vincularlo, repito, a fenómenos religiosos. Si Moisés, el pobre, hubiera sabido lo que es la carrera a la Luna o a Marte, pues a lo mejor Yahvé hubiera tenido muchos problemas. Has dicho, yo no he publicado El gran secreto de los caballos de Troya, ni lo puedo publicar todavía, porque no me creerían y podría crear problemas innecesarios a muchas personas, incluida mi familia, la tuya. Sí, tuve la debilidad de contar eso en algún sitio. Bueno, supongo porque como periodista tengo una tendencia natural a decir la verdad. Entonces, hay una parte que yo nunca he dicho y que quizás deje escrita, que es... ¿Pero para después de muerto? Sí, mucho más fantástica que lo que se cuenta ahí. Y no lo hago ahora por una razón muy sencilla, porque probablemente desviaría la atención. ¿Y lo del peligro para tu familia o para ti? ¿O para otras personas? No, yo lo del peligro no lo he dicho. Eso es fruto del periodista. Sí, supongo, no, peligro no creo que haya peligro. También has dicho, o lo han puesto en tu boca, que fueron algunos de los apóstoles, no todos, los que crearon una religión en torno a la figura de Jesús. ¿Quiénes sí, quiénes no? Sí, eso lo he dicho por activa y por pasiva, y además estoy cada día más convencido de que Jesús de Nazaret jamás fundó ninguna iglesia. No era su intención. Vino algo mucho más importante que fundar una iglesia. Lo que ocurre es que los seres humanos, cuando algo se nos hace grande, tenemos la tendencia a etiquetarlo y a estructurarlo y a controlarlo, ¿no? Y hay un momento en el que la iglesia primitiva, que no era tal iglesia, sino que era una comunidad, una hermandad, aquello se empieza a hacer muy grande, uno necesita tener sus principios filosóficos y legales, etcétera, etcétera, y Pedro por un lado, y sobre todo tu amigo Pablo, que es el genio del marketing. Lo dices con sorna, supongo. Sí, porque me parece uno de los hombres... Lo de mi amigo, quiero decir. Uno de los hombres más nefastos que ha tenido la historia. Y yo sé que le han puesto el santo, pero yo invito a las mujeres que lean algunas de sus epístolas. Era terrorífico con las mujeres. Acabas de decir que Jesús vino para hacer algo más importante que fundar una iglesia. ¿Qué? Para mí, creo que viene a dejar un mensaje esclarecedor
que es: señores, todos ustedes son iguales, cosa que está descubriendo el genoma humano, por cierto. Hay un solo Dios inmenso que no lleva las cuentas y que no castiga. Todos ustedes son inmortales porque Él ha pensado en ustedes. No me pregunten por qué. Punto final del mensaje. Última pregunta, también entrecomillada, también lo has dicho tú o lo han puesto en tu boca. Estoy escribiendo un libro en forma de diario durante los 1000 días previos al 2000. En él voy apuntando cada jornada las cosas extrañas que me ocurren. Salgo a 2 o 3 casualidades diarias que, observadas con atención, no son tales casualidades. ¿Cómo va eso? No lo has publicado, que yo sepa, ¿no? No, está terminado. Yo terminé el 31 de diciembre del 99, ese diario de 1000 días. Intentaré publicarlo cuando pueda, y es para mí uno de los libros más extraños que jamás he escrito, porque demuestra para mí que el azar no existe, que 2 o 3 veces de media cada día le suceden a todos los seres humanos cosas pequeñas o grandes que demuestran que hay un orden magnífico. Hoy, ayer o antes de ayer, ¿te ha sucedido algo extraño? Sí, sí. Cuéntanoslo, si quieres, vamos. Pues hombre... si te acuerdas. Si me sé acuerdo... Que estas preguntas así de sopetón son difíciles de responder. Lo tengo apuntado, ¿no? Es decir, pues de repente ir por la carretera de Navalsaz, en La Rioja, hacia Soria. Yo venía a hacer unas investigaciones por allí e ir pensando en una persona. ¿Cómo la puedo localizar yo en Soria? No tengo su teléfono, no tengo su dirección. Bueno, miraré en la guía. Todo esto en el coche. Me paro muy cerca de Soria a tomar un bocadillo y está en el bar. Todo es posible en Soria y en la Comunidad Valenciana. El tiempo microcósmico se nos acaba. Juanjo, sigue doquiera se encuentre el macrocósmico, el tiempo sagrado, el ilus tempus, pero ese no cabe en este salón, ni en las cámaras, ni en las pantallas. Juanjo, te deseo libertad. Gracias por esta hora de conversación, de investigación. A ustedes, en cambio, no les agradezco la presencia. Lo haré dentro de media hora más o menos, cuando el Faro de Alejandría apague momentáneamente su luz. Eso sucederá 30 minutos después de que termine la tanda de anuncios que ahora empieza. No se impacienten.